empecé a tocar la guitarra por Slash, básicamente. Me encantaba los Guns N' Roses, te estoy hablando 10 años, una cosa así. De hecho, fue el primer CD que me compré en mi vida, fue uno de ellos, que se llamaba Appetite for Destruction. Y bueno, que quería tocar eso. Entonces, bueno, empecé a tocar y empecé a tocar mucho rock y blues. Entonces, más o menos, ponerle 10 años, de los 11 hasta los 20, más o menos. Tocaba toda esa música e intentaba estudiar todo lo que podía. Y algo que me parece importante es que cuando yo, digamos, me sentí en ese momento, tipo 20 años, que me sentía como medio estancado con esa música, digamos. Como que sabía que había un mundo más allá de ciertos licks y escala pentatónica y tal. Events. O sea, no solo sabía la escala pentatónica en ese momento, ¿no? Pero quiero decir, más allá de ese lenguaje, de esa gesticulación rockera, un amigo me pasó un disco de John Scofield que se llama Up All Night. Up All Night. Y entré medio por ese lado, más fusionero, ¿viste? Es un disco medio funky, como la mayoría de la música de Scofield, ¿no? Para mí es un gran referente de la guitarra, no solo del jazz, sino de la guitarra en general, ¿no? Lo vi acá en Argentina una vez, y él tiene mucho eso, ¿viste? Que toca muchas cosas o más rockeras o más funky, pero después lo escuchás tocar estándares de jazz con Bill Stewart y Steve Swallow y swinguea increíble, como un tipo que puede tocar muchas cosas. Entonces, entré por ese disco y me pasó que escuchaba que de repente tocaban una canción, una melodía, y en un momento empezaba a pasar algo que no sabía qué era, no entendía nada, pero me parecía fascinante. Entonces, bueno, empecé de a poco a meterme como en el lenguaje jazzístico, a aprender esto, ¿no? Como acordes con más sonidos. Si bien yo algunos tenía, porque siempre fui como muy de mirar y aprender, viste, muy curioso, empecé como a estudiarlo un poco más formalmente y para mí fue como empezar a tocar de cero, totalmente de cero. Fue muy frustrante, la verdad, porque es un lenguaje que es muy ajeno a por lo menos mi generación, acá en Argentina, ¿no? Yo veo mucho siempre esa cosa que exportan los yanquis de que en la escuela, no sé, los pibes ya tocan el saxo, viste, la trompeta o lo que sea, tienen una super banda en la escuela. Eso acá, y creo que en la mayoría de Latinoamérica, ustedes mismos sabrán, eso no existe. Entonces, también la música que nosotros nos es más cercana es otra, viste, es como, por eso el jazz era medio un lenguaje extraterrestre. Y ahí se dio una cosa muy importante que no sé si a alguien que está viendo esto le interesa. No sé cómo se puede sortear, que a mí particularmente me pasó y creo que le pasó a mucha gente que he visto, que cuando, me imagino que tiene que ver con la cercanía de los lenguajes, ¿no? Pero cuando vos empezás a tocar canciones de las bandas que te gustan y tal, después de repente, si sos una persona creativa, empezás a hacer tus propias canciones, ¿no? Entonces de repente te armás un grupo, empezás a tocar, y con la mejor de la suerte te haces un rockstar, como decías vos hoy. Y ese paso es súper natural, quiero decir, ¿no? El hecho de que te guste una música, llamémosle rock, ¿no? Por mi caso fue ese. Y empezar a tocar la guitarra y sacar esos solos y armar una banda tocando esa música, es como que, no sé, para mí fue algo súper natural, ¿viste? No es que hice una diferencia entre estudiar esa música y intentar hacerlo profesionalmente, si se quiere. Pero con el jazz sí pasó eso. Interesante. Era muy complejo el paso de estudiar esa música, empezar a estudiarla y empezar a tocar, juntarte a tocar con amigos y que sonara todo espantoso, porque uno tocaba peor que el otro esa música, ¿viste? Y después, ¿viste? Hasta que vas a tocar en vivo y bueno, curtís esa música y qué sé yo. Pero no es un paso muy orgánico, me parece. Eso es lo que tengo la sensación yo.
Me parece que en muchos casos los músicos de jazz, por lo menos lo que veo en mi generación, porque lo que veo en los pibes más jóvenes, los veo mucho más despreocupados, ¿viste? Y eso me encanta y a la vez me da una envidia increíble. Pero tú eres joven. Sí, no, pero digo, mucho más jóvenes que yo. Yo tengo 36 y te estoy hablando de gente que tiene 20, ¿no? Como nosotros de 20. Claro, como ustedes. Ajá. Perdón, saltó. Ahí está. No te preocupes. No, que los pibes más chicos que veo, no digo que no les sea complejo el momento del estudio o haya cosas que no les salgan ni nada de eso, ¿no? Pero sí lo que veo es que, por supuesto, tienen mucho más acceso a información, mucho más asequible. Es cierto. Nosotros ahora también, pero digo, yo cuando empecé a aprender a tocar, yo soy como de esa generación que es medio la última generación analógica que se convirtió ahora en digital, ¿no? O sea, cuento esto y pareciera como ¿no? Tenía que caminar 3 kilómetros en la nieve para ir a la escuela, ¿no? Pero, sí, no pero sé, claro. cuando empecé a tocar, por ejemplo, yo sacaba muchas cosas escuchando cassettes o VHS, ¿no? Capaz yo digo esto y alguien que está viendo esto que sea muy joven debe pensar que no sé, que vivía en los años 50, pero no, o sea, hasta los tempranos 2000, no sé, me grababa algún recital, ¿viste? Y intentaba sacar las cosas de ahí, o era comprar una revista, ponerle de esas de no sé cómo se llamaban, pero ponerle que llamen, no sé, Guitarra Total, suponete, y ver algo de información que viniese ahí, ¿viste? Ponerle, esto fue mucho antes, ¿no? Tenía algo así como 14 años, pero fue la primera vez que escuché Steve Ray Vaughan, por esta revista lo conocí, que tenía todo transcripto, un tema que se llama Scuttle Battle, no sé si lo pronuncio bien, pero es el primer tema que abre el disco I Could Stand the Water, es el primer tema, está buenísimo. Y bueno, yo lo escuché y me fascinó, flashé, y el coso traía la anotación en partitura y abajo en tablatura, ¿viste? Entonces yo ahí intentaba con mis deditos y mi poca motricidad tocar eso que era muy complejo, pero digo, el acceso a la información era muy diferente, ¿viste? Entonces me parece que de alguna manera eso también creo que hace que hablando un poco de esa situación, ¿no? De medio sufrimiento del estudio, porque digo, no sé, yo ahora quiero... yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando bastante piano. Es un instrumento que me gusta mucho y estoy como acercándome. Entonces, no sé, pongo en YouTube, viste, ejercicios para beginners y hay miles, viste. Y, no sé, para mí, que en su momento era como, tengo que encontrar un profe para ir y si no tengo plata para hacerlo, tengo que estudiar yo solo y buscar la forma como hacerlo. No sé, es como muy relajante, ¿no? Entonces, capaz está ahí la cosa. Pero bueno, lo de cantar por el jazz fue un poco, si se quiere, por cierta ambición intelectual. O sea, yo sabía que ahí en esa música había mucha información y cierta complejidad y era desafiante. Y bueno, nada, empecé a estudiarlo y me encantó.